Hoy quiero hablarte sobre un tema que lo he titulado Grito de Libertad. Estamos iniciando el mes de septiembre, como decía Manuel. Un mes que para México representa muchas cosas que impactaron en el pasado y que hoy repercuten en el presente y van a seguir repercutiendo en el futuro. Es un mes con aire de libertad. El pueblo mexicano recuerda el grito de libertad del Curo Hidalgo en la ciudad de Dolores, Guanajuato. En este momento, vayamos donde vayamos, ¿qué vamos a ver? En las calles, las banderas, los gorritos, las camisetas o playeras de la selección mexicana, prácticamente todo en la calle es México, ¿no? Vayamos por donde vayamos, vamos a ver todo en relación a México. Pero hay gritos a gritos. Hay el grito de la madre cuando exhorta a sus hijos cuando no lo obedecen, cuando lo reclaman. Hay el grito de gol cuando tu equipo mete un tanto, más cuando es la selección mexicana, ¿sabes qué? En todas las calles se oye. Hay el grito, la obra de arte pintada por el noruego Edgar Murray en 1893. Pero el grito más impactante para el pueblo mexicano fue el del 15 de septiembre de 1810 por el cura Miguel Hidalgo. Ese grito retumba en los corazones en aquellos tiempos que llevó al movimiento independencista de México. En 1810 es un año donde la emancipación de los pueblos latinoamericanos comienzan desde el sur hasta el norte. Todo el mundo esperaba un grito de libertad. En México se gestó en el 15 de septiembre de 1810. En Argentina el 25 de mayo de 1810. Comenzaron los procesos revolucionarios. Un grito de libertad que nos llevaba a tener otra condición como persona, otra condición como nación. Terminaba de esa manera a partir posteriormente con las luchas, con la dominación de la colonia española que se había implantado a partir de 1492 con Cristóbal Colón en América Latina y sobre todo en septiembre, en aquel año, mencionábamos en México. Pero quiero que vayamos a abrir nuestra Biblia en la carta según San Pablo, del apóstol Pablo, capítulo 3. Carta a los Romanos del apóstol Pablo, capítulo 3, versículo 23. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 23. Es un texto que lo conocemos todos. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos ha cambiado de condición, así como la colonia nos ha esclavizado. Pero por medio de la exclamación de Jesús, estando en el madero, cuando Él mencionó, la última palabra que Jesucristo mencionó en el madero fue, consumado es. No hay más grito tan impactante como ese grito, como esa expresión de parte de Jesús, cuando Él mencionaba, consumado es.
porque él sabía el significado, que era un grito que no solamente lo estaba haciendo en el presente, sino que iba a repercutir por la eternidad. Y que por medio de esa exclamación, hoy en día tú y yo podemos estar sentados y podemos tener la entrada ante la misma presencia de Dios. Estamos esclavizados en el pecado. Dice el apóstol Pedro que Él nos sacó de las tinieblas hacia la luz admirable. El pecado nos ha cambiado de condición, nos ha esclavizado. Y ese grito maravilloso que Jesucristo hizo en la cruz de Calvario, consumado es el grito de esperanza que tenemos los cristianos, que podemos decir que por medio de Él tenemos hoy en día libertad. Fue el grito de libertad que repercute en la eternidad, porque por medio de su muerte nos ha hecho libre. Aquellos que hemos creído y recibido a Jesucristo como nuestro Señor y suficiente Salvador, según el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Es por eso que el apóstol Pablo también menciona en Romanos 6, 22, ahí sí podemos, ya que estamos en Romanos, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Nos ha cambiado de condición, de una vida pecaminosa a una vida en libertad, pero por medio de Él. Dice ahí la condición, es la santificación. Que podamos ser libres nosotros como cristianos. Que no estemos atados. Recuerdo que en una ocasión leía, no me acuerdo bien en qué país hablaba, pero hablaba sobre el éxito de las cárceles en el proceso de readaptación del criminal ante la sociedad. Porque a la diferencia de las cárceles en América Latina, ahí los reos pues tenían muchos privilegios, hasta tenían wifi, tenían internet. En Suecia, me dice el hermano, gracias. Pero tenía una problemática. Es decir, los reos ya se habían adaptado a la sociedad, pero tenían una problemática. Al momento que le dictaban la sentencia, o bien cumplían su plazo condenatorio, y le decían al reo, ¿sabes qué? Es tiempo de que vuelva a la sociedad. El reo ya no se quería salir de ahí. Se había adaptado. Su condición ante el Estado sueco, en este caso, era una condición de libertad, pero en su mente aún seguía esclavizado. Es por eso que, como cristianos, nosotros tenemos que comenzar a visualizar esta parte. Que Dios nos hizo, Jesucristo nos hizo completamente libres. No hubo esclavitud en la humanidad. En los pueblos latinoamericanos no hubo esclavitud, no hubo colonización antes de 1492. Los pueblos indígenas eran totalmente libres. Nosotros como seres humanos no estábamos esclavizados, porque dentro de los planes de Dios no estaba la esclavitud. Menciona la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 26, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y no podemos concebir, si fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, no podemos concebir que nuestro Dios sea un Dios de esclavo. Él es el Rey soberano en plena libertad, y en esa libertad
y en su soberanía nos ha engendrado y nos ha creado. Antes no era así. En el plan perfecto de Dios, la humanidad fue creada o fue destinada para ser libres en Dios. Es por eso que inclusive nos dio el libre albedrío. Que podamos escoger entre el bien y el mal. Que podamos ver cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas que nos afectan. Pero la esclavitud comienza en el ser humano a partir de que Eva y Adán y Eva comienzan a desobedecer. Y en Génesis capítulo 3 es donde viene la descendencia y la decadencia de la humanidad, a partir de la desobediencia. Dios nos hizo libre. Dios te hizo libre. Dios te diseñó completamente libre. Hay veces que como cristianos, al momento de recibir a Cristo en nuestro corazón, sentimos el gozo, sentimos la paz, pero después hay momentos en que algo pasa en nuestro interior y no nos sentimos tan bien como antes cuando aceptamos a Jesucristo por primera vez. Una de las cosas que pasa es que muchas veces, como el pueblo de Israel, cuando Dios los llamó a la libertad por medio de Moisés, ellos estaban caminando en el desierto completamente libres, pero ellos seguían pensando en Egipto. Así como los suecos, los reos suecos, que ellos son completamente libres, pero no quieren salirse porque están mejor aquí. Pero siguen siendo reos ahí. No se dan cuenta que siguen siendo reos, que siguen siendo prisioneros. Como cristianos muchas veces seguimos teniendo la afectación de Satanás. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y es ahí donde tenemos que comprender. Es ahí donde tenemos que nosotros como que visualizar. ¿Qué cosa es lo que nos ata? ¿Qué cosa es lo que aún no me está permitiendo vivir una libertad completa? Muchas veces es el odio, el rencor, o ciertos hechos que han pasado en nuestro pasado, que nos han marcado, pero de ahí no salimos. Hay un decreto de libertad con tu nombre, pero no lo estamos ejecutando, no lo estamos ejercitando, no lo estamos viviendo, porque aún seguimos atados. Atados a malos pensamientos, atados a murmuración, al chisme, a la contienda, atado al egoísmo, atado a la soberbia, donde muchas veces inclusive sabes que Dios no te meta conmigo, la tengo bien clara. Me impacta cuando leemos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3. Dice que Samuel estaba ministrando en la presencia de Dios. Pero en el versículo 7 dice, mas Samuel no conocía aún la voz de Jehová.
Yo dije, ¿cómo es posible que él estaba ministrando? Ministrar no significa, ministrar significa servir. Un ministro es un servidor. Él estaba sirviendo, pero no conocía a Jehová. En el versículo 1 dice que Samuel ministraba. Y en el versículo 7 del capítulo 3 dice que Samuel aún no conocía en aquel momento a Jehová. Que aún estando en la condición de libertad, Satanás viene para robar, matar y destruir. Jesucristo le dijo a los apóstoles antes que ascendieran: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y recibiréis qué? Poder. Pero muchas veces, ¿por qué nos sentimos débiles? ¿Por qué nos sentimos apachurrados? ¿Por qué nos sentimos derribados, derrotados? Pero por medio de Jesús tenemos libertad. En San Juan capítulo 8, versículo 32 dice: y conocerá la verdad, y la verdad los hará libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué nos falta conocer a nosotros? La verdad. Y la verdad no es una cosa, es una persona. Porque Jesucristo dijo de sí mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad es una persona. Necesitamos tener intimidad con Dios. Como iglesia en Cristo necesitamos tener comunión con Dios. Y en esa comunión vamos a comenzar a tener libertad. Los varones, que somos muchos de hacer asado, carne asada, dirían acá, ¿sí o no? ¿A dónde han visto que en un carbón encendido se asiente mosca? Pues no. Si nosotros estamos en la presencia de Dios, vamos a estar encendidos en Dios. Por más ataque que venga del enemigo, Dios nos ayudará a librarnos de toda batalla, de toda lucha. Hoy la gente vive sin esperanza. Cuando estás esclavizado no tenés esperanza. Ponen la esperanza en las cosas humanas. México puso su esperanza en la elección presidencial. Algunos creen que por la asunción del nuevo presidente las cosas van a cambiar. Su vida van a ser diferentes. Y todo el mundo va poniendo la esperanza en algún lado. Algunos ponen la esperanza al momento de los lunes. Van al periódico o al diario y ven la última hoja donde están los horóscopos. Y ahí están. A ver qué me va a tocar en la semana. Hoy en día se está dando mucho de poner la esperanza en leer la mano, en tirar las cartas. Pero la gente no quiere poner la esperanza en Jesús. Y déjame decirte que la única esperanza está en Jesús. Quizá hay gente que no conoce a Jesús y está buscando una esperanza. Porque se siente atado, porque se siente realmente oprimido. Solamente Jesús te puede libertar. Solamente Jesús te puede restaurar. Solo en Jesús tenemos la libertad. Porque Él lo dio todo en la cruz de Calvario. Amigo que me estás escuchando, no estás escuchando por la vía de internet.
Solamente Jesús tiene la esperanza para tu vida. Solamente en Jesús vas a encontrar todo. No en la droga, no en las cosas de este mundo, solamente en Jesús. Entrega tu vida a Jesús y vas a ver que tu vida va a cambiar. Como iglesia de Cristo también necesitamos entregar nuestra vida a Él. Porque dice el apóstol Pablo que la buena obra que Él ha comenzado en nosotros no lo va a dejar ahí inconclusa. ¿Lo va a qué? ¿Lo va a qué? Lo va a perfeccionar. ¿Te imaginas? Aquel alfarero que hace su olla de barro y ahí la está moldeando y de repente la ollita recobra vida y dice, no, ¿sabes que ya no quiero que me moldees? Ahí déjame. Tarde o temprano esa olla se va a quebrar y no va a cumplir el propósito por el cual fue diseñada. Así somos nosotros si no estamos en la mano de Jesús. Si hablamos de esclavitud, nos podríamos preguntar, ¿pero esto siempre ha estado así? Te vuelvo a reiterar que no. Originalmente en el plan de Dios nosotros hemos nacido para ser libres. ¿Qué implica vivir en libertad? Vamos al Salmos 42, por favor. Salmos capítulo 42. Dice, el versículo 1 y el versículo 2 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El vivir en libertad. Una de las cosas que nos implica es que podamos tener el acceso directo por medio de Jesucristo ante la misma presencia del Padre. Hemos cantado un himno que es también, se basa en un salmo cuando dice, el que habita el abrigo de Dios. Una cosa es habitar y otra cosa es ir de visita. Cuando vamos de visita solamente aprovechamos por el momento en que estamos de visita. Pero cuando habitamos lo disfrutamos eternamente. Cuando habitamos, Dios quiere que tengamos esa plena comunión con Él. Hoy Satanás lo que quiere impedir es que nosotros, tú y yo, no habitemos con Dios. Y hay muchas personas que, como todos, cometemos errores, cometemos pecado. Pero en el arrepentimiento podemos volver a tener un encuentro personal con Él. Pero Satanás lo hace ver de otra manera. Que por el pecado que cometiste ya no tenés acceso nuevamente a la entrada de Dios, a la misma presencia de Dios. En el libro de Ezequiel me muestra el sumo sacerdote Josué, con ropas viles, delante de la presencia del ángel de Jehová, que es símbolo de Jesucristo. Y Satanás acusándolo. Josué se había presentado, no es que Dios había ido a buscarlo a Josué, Josué se había presentado delante del ángel de Jehová. Como un hecho de reconocer quién es la autoridad y reconocer también sus faltas, sus errores y sus pecados. La Biblia menciona que en ese momento, en esa visión que tiene Zacarías, en el capítulo 3, me menciona que el ángel de Jehová no lo dejó así. Cuando él reconoció sus faltas, vino la restitución y vino la restauración
para la vida de Josué. Lo mandó a bañar, lo cambió de vestidura. Le devolvió nuevamente la autoridad como somos sacerdotes de aquel entonces. Y le prometió de que si él andaba conforme a sus estatutos, iba a tener un renuevo en su vida. Si hemos caído, si no hemos tropezado, si hemos pecado, es tiempo de ponernos a cuenta con Dios. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestras culpas. No permitamos que Satanás ponga estos medios para alejarnos, sino que en ese momento reconocer nuestras faltas y nuestros errores. Muchos pasan tiempo, pasan años, y Satanás lo pone en su mente que se hacen sentir tan culpable que no es digno de un perdón de parte de Dios. Y por más que conocen la Escritura, por más que vengan al templo, se sienten alejados de Dios. Pero déjame decirte que Jesús hoy puede restaurar tu vida. Hoy puede limpiar tus faltas. Hoy puede limpiarnos. Hoy puede perdonarnos. Si solamente nos presentamos delante de Él y lo reconocemos. Reconocemos que solamente contra Él hemos pecado. Él puede realmente hacer ese cambio y traer un renuevo. El salmista cuando pecó, el salmista David decía: no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Y expresaba: renueva el gozo de mi salvación. Trae un renuevo en mi vida. Hoy, dentro de la iglesia de Cristo, hay mucha gente que necesita un renuevo. Por eso no estamos viviendo en la libertad en Cristo. Hay cosas que necesitamos realmente pedir perdón a Dios y ponernos a cuenta. Y Él va a traer un renuevo. Tener la libertad implica tener una intimidad con Dios. Y dentro de esa renovación, también es importante que podamos renovar nuestra mente. Vemos en Romanos 12:2, dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Podemos tener la libertad, el decreto de libertad, pero nuestra mente aún seguir esclavizado al sistema en que vivimos. Y ahí el apóstol Pablo nos exhorta a que renovamos nuestros pensamientos. Muchas veces la esclavitud está en la mente, la limitación de nuestra vida está en la mente. Pero déjame decirte que cuando Jesucristo nos dio la libertad en todos los aspectos. Cuando Jesucristo nos dio la libertad, no nos dio para ciertas áreas en nuestra vida, sino para que vivamos como cristianos completamente libres. Si estás viendo que estás teniendo una mentalidad de esclavo, permite que Dios te renueve tu mente. ¿Y cómo vamos a renovar nuestra mente? Lámpara es a mis pies tu palabra, por medio de la palabra. Creemos en nuestra mente más las cosas en que vivimos, los acontecimientos en que tenemos. Creemos más en lo que nos dicen, quiénes somos. Creemos más en la situación en que estamos, pero no estamos creyendo en su palabra. La libertad implica también una renovación en su mente.
por eso que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto hacia la tierra prometida, tuvo que Dios tratar en su mentalidad, en su carácter y en su mentalidad. Tenían hambre. ¡Ey, Moisés! ¿Por qué nos trajiste hasta aquí? ¿No hiciste para morirnos? Allá por lo menos comíamos. Pero no se daban cuenta que allá estaban siendo, ¿qué? Esclavos. Por eso la mentalidad en Josué fue totalmente diferente. La mentalidad que Dios trató en Moisés con Josué fue totalmente diferente. En la forma de tratar de Dios fue totalmente diferente. Con Moisés, quien guiaba al pueblo, una de las señales era la nube. Cuando la nube dice que ascendía, dice que el campamento tenía que acomodarse porque ya estaba a punto de zarpar y la nube se estaba a punto de mover y por lo tanto el campamento de Israel tenía que comenzar a caminar. Cuando la nube se sentaba era el momento en que los israelitas tenían que sacar su mochila, hacer su tienda de campaña porque ahí en un tiempo iban a estar. Es decir, la nube se movía y el pueblo se movía. Pero en los tiempos de Josué fue totalmente diferente. Ya no había nube, ya no había columna de fuego. En el tiempo de Josué, Dios le dice a Josué, todo lo que pisares con las plantas de tus pies te será dado por heredad a ti y a tu descendencia. La mentalidad era diferente para Josué, para la generación de Josué. Ya no era de que si la nube se movía o no. Ahora era si Josué se movía. Si Josué se movía, Dios estaba con él. Si Josué se quedaba, ahí se quedaba Dios. Si no conquistaba nada, no le podía echar la culpa a Dios, porque él lo estaba pisando. Él no estaba caminando. Él tenía que comenzar a tener una mentalidad diferente. Como iglesia, también debemos tener una mentalidad diferente. Tener la mente de Cristo. Y por último, la libertad también se manifiesta en las buenas obras. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, dice, versículos 16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por medio de la Escritura, viviendo su palabra, Dios busca la perfección del creyente. No es para que estemos cómodos en los asientos, en las bancas, sino para toda buena obra. Para toda buena obra. La buena obra en todos los aspectos. La buena obra del momento en que das una sonrisa a una persona que lo necesita, o inclusive un abrazo. La buena obra cuando comenzás a testificar del amor de Dios. La buena obra es cuando realmente comenzás a ser parte del ministerio. ¿En qué le puedo ayudar? Como iglesia necesitamos muchas cosas. Mucha mano de obra también para las cosas que necesitamos hacer. Vamos a comenzar la cruzada evangelística. ¿Y quién crees que tiene que ir? ¿El pastor y los diáconos? ¿Quién? Para mí todos nosotros tenemos un Dios personal. Yo tengo que ir. Porque Jesucristo murió por mí.
y así nos atribuirnos para toda buena obra. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? Si eso implica manifestar la libertad en Cristo, entonces ¿cómo estamos viviendo hoy en día? ¿Realmente cómo lo estamos manifestando? ¿Estamos viviendo en libertad? ¿O aún hay cosas en nuestra vida, hay ciertas áreas de nuestra vida que estamos en esclavitud? Déjame decirte que Dios quiere realmente traerte libertad. Dice que Él nos dio vida y vida en abundancia. En todos los aspectos. Hoy, 2 de septiembre de 1918, tú decides si te vas de este servicio como entraste, siendo esclavo en ciertas áreas de tu vida. Hoy delante de la presencia de Dios dices, reconociéndole al Señor, sí, Señor, yo no me quiero ir esclavo. Si he estado esclavizado, yo quiero que tú me libertes. Quiero que inclines tu cabeza. Quiero que ahí tú medites en dónde estás, cómo está tu vida. Ciertamente, en el plan maravilloso de Dios, Él te diseñó para que fueras un hombre, una mujer, una jovencita, un joven, un niño libre. Es cierto que el pecado nos ha llevado a la esclavitud, pero el haber recibido a Cristo en nuestro corazón nos ha hecho, tenemos libertad. Pero hay veces que no estamos viviendo en esa libertad. Y hay algo que nos está atando. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, la unción, rompe con todo yugo. Hoy si vienes a Cristo, si vienes a Cristo por primera vez, Él puede traerte libertad. No solamente puede traerte libertad y darte libertad, sino te puede dar vida eterna. Pero si ya aceptaste a Cristo hace tiempo, pero hay algo en tu vida que te sigue atando, a ti también te digo, que solamente en Jesucristo vas a encontrar ese gozo, esa paz, esa libertad. Si necesitas vivir esa libertad y no lo has estado viviendo, así como estás, puedes levantar tu mano. Ahí donde estás, si necesitas esa libertad de parte de Dios, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Realmente Dios te bendiga.
Dios te bendiga. Bendito Padre Celestial, nos presentamos delante de ti. Primeramente para reconocer que tú eres Dios, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús. Nos ponemos delante de ti. Con nuestra falta, con nuestros hechos, con nuestros pecados. Y reconocemos, Señor, que hemos pecado y que hemos pecado solamente contra ti. Y necesitamos tu perdón. Queremos que tú nos limpies, que tú nos perdones nuestras faltas, nuestras culpas. A que al momento en que salgamos podamos sentir la libertad en ti. Tú expresaste allí en el madero: consumado es. Consumado es. Ese grito de libertad que repercute en la eternidad. Manifestando que por medio de tu sangre tenemos, Señor, la oportunidad de poder tener un encuentro personal contigo. Gracias, Señor, por lo que haces. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en este tiempo, en nuestra vida, en nuestra familia, Señor, en esta iglesia Aliento de Vida. Trae un renuevo como en los tiempos de Josué. Lo necesitamos. Renueva nuestra vida, Padre. Renueva el gozo de mi salvación. Queremos vivir en esa libertad que tú nos diste. Y usa nuestras manos, nuestras bocas, nuestros ojos, nuestros pies para tu obra y para tu honra, Padre. Aquí estamos. A ti te alabamos, a ti te bendecimos, en el nombre precioso, amado, de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret. Amén.